Gracias Estela, gracias Justo por esta presentación. Bien, para iniciar y un poco también tomar algunas de las cosas que comentaban antes los demás conferencistas, algo a aclarar en particular es tener en cuenta cuál debe ser el rol del auditor, ¿no? El hecho de abordar, digamos, estos temas que están relacionados con auditoría como protección del negocio. Y el negocio nos delega, digamos, en ese sentido, eh, esta función, este rol de pensar en su protección, no únicamente desde el punto de vista del control, digamos, estricto y fuerte, sino también pensando en interiorizarnos y compartir con el resto de la organización este enfoque digamos, de protección, ¿no? Eh, y esto lo comento más puntualmente teniendo en cuenta de que en la medida en la cual estamos pensando en optimizar y en tecnificar el negocio y hacerlo más ágil y transformarlo digitalmente a partir de la innovación y del uso de la tecnología, es que se requiere un entendimiento general, digamos, de cómo aplicar esto para que de una forma en la cual sea totalmente seguro, ¿no? Acá el auditor entonces va a requerir la habilidad necesaria como para poder establecer un nivel de comunicación. Como bien decía, si mal no recuerdo Andrés, el auditor es aquel que, digamos, debe de ponerse ante una posición de acompañar al negocio y de ser de alguna manera, a partir de su visión, también un asesor desde el punto de vista interno, ¿no? Y esto más que nada teniendo en cuenta hoy por hoy temas que están relacionados con la tecnología y con distintas metodologías. Esto es independiente de la tecnología o de la metodología que implementemos. Más allá de que estemos hablando de una cuestión de metodologías para aplicar innovación o de determinado tipo de tecnologías, inclusive hasta contratadas para terceros, ¿no? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta desde el lugar digamos, entender de que también hay que preparar al auditor. Esto yo lo comento en algunas de las clases que doy en la facultad con respecto a este tema de la auditoría de IT. El auditor de IT tiene que tener, digamos, este enfoque respecto de ser consultivo también, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué? Porque básicamente, hoy por hoy, el cliente, el que espera algo de la auditoría, el negocio, los accionistas, la dirección en particular, exigen un poco más de parte de la auditoría respecto del valor agregado que debería de darles desde el punto de vista de servicios, digamos, ¿no? No solo como una cuestión de temas de cumplimiento regulatorio en particular, sino también desde el punto de vista de mejora del negocio en sí, ¿no? Yo lo que espero de una auditoría es el hecho de poder mejorar mi negocio. Hay una frase que les quería dejar que tiene que ver con algo que dijo Bill Gates hace bastante tiempo, es que en el siglo XXI estamos viendo ya y estamos viviendo que hay dos tipos de negocios en particular, ¿no? Uno que es todo aquello que es lo que está pasando por Internet y las cosas que obviamente ya no existen. Aquellos procesos que yo necesité innovar o que necesité llevar adelante, digamos, respecto del uso de la tecnología y transformar digitalmente para poder mejorar mi negocio, ¿no? Por eso una de las cuestiones con las cuales yo siempre arranco a hablar de estos temas en particular es lo que tiene que ver en cómo se ve y cómo visualiza el negocio, la estrategia corporativa respecto del uso de la tecnología en particular, ¿no? Entonces el negocio en sí, la dirección, los accionistas que esperan algún tipo de resultado, ven en la innovación una necesidad aplicable al negocio, ¿no? Y tienen que ver casualmente cómo la gestionan y cómo la manejan, pero lo que no se llega a interpretar generalmente dentro
de este tipo de necesidad y aplicándolo simplemente con una visión única desde el punto de vista estratégico corporativo al plan de negocio, pero sin tener en cuenta cuál es la estrategia tecnológica, cuál es la estrategia de cumplimiento que requiere esa innovación porque hay un cambio en el entorno de la organización al implementar tecnología, son los riesgos que están asociados principalmente a los temas que tienen que ver con seguridad y con el cumplimiento, ¿no? O sea, independientemente de que esté hablando inclusive de industrias como la fintech, en donde obviamente todo corre bajo tecnología, hoy Nico nos comentaba inclusive cómo es que está conformado, digamos, de alguna manera, cada uno de los principales hitos dentro de esta transformación digital en un mercado tan importante como el bancario, desde el punto de vista inclusive como infraestructura crítica, digamos, ¿no? Pero a pesar de esto, no deja de tener cuestiones de cumplimiento. Y obviamente, al involucrarse mucho más todavía la tecnología, hay cuestiones dentro de las cuales, más allá del cumplimiento, yo no estoy teniendo en cuenta como negocio necesariamente cuál va a ser el real impacto que va a tener respecto de brechas de seguridad o de ciberseguridad. Ahora brevemente vamos a comentar un poco cuál es la diferencia, ¿no? Pero realmente, ¿cómo es que está preparada mi organización para poder llevar esto adelante, ¿no? Respecto inclusive de lo que muchos de ustedes deben haber observado, tanto desde una auditoría o deben haber escuchado en relación a algún tipo de proyecto en particular, que tiene que ver con la obsolescencia tecnológica, que tiene que ver con el tipo de tecnología y metodologías que estoy utilizando dentro de mi organización y aplicados a determinado tipo de procesos de negocio, ¿no? Entonces, esto a lo que nos lleva es al hecho de tener que ver cómo pensamos en oportunidades y en riesgos lo que está relacionado con la necesidad de innovación tecnológica dentro de mi organización, ¿no? Y realmente pensar si estamos preparados para poder llevar esto adelante. Cuando uno habla de oportunidades, en lo que quedó definido hoy como transformación digital, uno piensa en transformación digital y en innovar con el hecho de, digamos, empoderar al empleado de la compañía con las herramientas necesarias para poder hacer un mejor foco en el cliente respecto de los resultados, el hecho de poder brindarle herramientas que optimicen su trabajo. Hay una cuestión que tiene el negocio ya desde hace tiempo, que es el hecho de obtener resultados lo más rápido posible. Podríamos llegar a trazar una línea de tiempo con todas las necesidades que tuvo el negocio respecto de la información y la tecnología en los últimos 20 años, con todos los estándares que se fueron publicando para poder controlar y poder gobernar esa tecnología en función del negocio, y a su vez cómo fueron escalando en los últimos 20 años todos los incidentes de seguridad a los datos o de ciberseguridad en particular, en referencia a este uso de la tecnología por parte del negocio, ¿no? Entonces, por un lado buscamos una excelencia operativa, innovar en los negocios, pretendemos transformar digitalmente, pero nos olvidamos desde lo que tiene que ver con la confección de un plan de negocios de la organización, del planteo de sus objetivos, cuáles son las necesidades que hay respecto de los riesgos, de la cobertura de los riesgos, perdón, en relación a aquellos temas de control interno, cómo es el manejo de los datos, cómo se gestiona, cómo se lleva adelante el cumplimiento e inclusive cómo se llevan y se desarrollan cada uno de los procesos de negocios de la organización, ¿no? Entonces, en este sentido, y esto más que nada lo comento por una cuestión que entiendo que también desde el punto de vista de auditoría, ustedes no se olviden que el rol que tenemos desde la visión de auditoría y que nos empodera el negocio de alguna manera es para protegerlo. Una de las formas de proteger el negocio es entender desde la auditoría para comentarle a la dirección de que los proyectos tecnológicos no son únicamente
de la gente de tecnología, no le son privativos a un área de IT o a un área de seguridad, sino que tiene que ver con una cuestión cross a toda la organización, en donde tanto el hecho de entender que la adopción de una certificación o la definición de un nuevo proyecto en el cual yo estoy automatizando un proceso de negocios en el uso de tecnología, es algo que tengo que pensarlo para toda la compañía. Tengo que capacitar desde el usuario final que lo va a implementar, pero sin olvidarme de que aquellos que toman las decisiones desde el punto de vista estratégico y táctico dentro de la organización para su implementación es la dirección y los mandos medios, ¿no? Y no solo los mandos medios relacionados con tecnología, sino también la dirección y mandos medios del negocio. Entonces, hay cuestiones que están asociadas a que, independientemente del tipo de proyecto, o si yo compré o gasté demasiada plata, invertí demasiada plata en herramientas de hardware para la protección y todo, yo no voy a obtener una buena seguridad del negocio, una buena protección para el negocio, si no preveo el tema de gestión, ¿sí? En este punto también la auditoría tiene que tener en cuenta cuáles van a ser sus enfoques principales respecto de los hitos de gestión respecto de la tecnología, ¿sí? ¿Cómo debo de prepararme yo para entender lo que tiene que ver con la gestión de la tecnología si es que pretendo proteger al negocio en el uso mismo de la tecnología, que se supone que es aquello que lo va a favorecer, y si yo no tengo esta visión, casi seguro que lo va a perjudicar, más que favorecerlo, ¿no? Una de las frases que yo digo habitualmente y que me armé, digamos, como una especie de máxima, es el hecho de que aquello que yo no gestiono, seguramente muy rápido voy a terminar hablándolo en incidentes, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que ver un poco con este enfoque. Piensen ustedes de que, de acuerdo a lo que nos dice Checkpoint en una encuesta que hizo en el año 2020, en un año crecimos tecnológicamente en el uso de la tecnología, básicamente, más allá de crecer, digo, ¿no? Crecimos 5 veces, ¿sí?, para poder responder a lo que tuvo que ver con lo que la pandemia nos dejó como necesidad de conectarnos, ¿no? Acá hay dos enfoques que quiero resaltar con esto. El primero, obviamente, utilizamos 5 veces más tecnología que en el 2019, o por lo menos en los últimos 2 o 3 años, en el 2020, y las empresas no crecieron en gestión y no crecieron en controles en el mismo nivel que se creció en el uso de la tecnología, ¿no? Y por el otro lado, adicionalmente a esto, culturalmente tampoco se creció respecto del uso de esta tecnología en cualquiera de los 3 principales ámbitos de una organización, que tiene que ver con el directivo, los mandos medios y los usuarios, ¿sí? Y con un agravante, que todos hablamos de home office, y en realidad hace más de 1 año y medio que estamos trabajando en contingencia, digamos, ¿no? Entonces, todo esto que estamos comentando y cómo deberíamos de abordarlo desde la sensibilización del uso de la tecnología, auditoría lo tiene que ver desde el lugar en el cual las empresas que están reguladas son las que tienen el mayor desafío respecto de este tema en particular. No solo con un tema de cumplimiento, como lo es a través de GDPR, PCI, las regulaciones de cualquier banco de cualquier país, ya sea regulaciones en el caso de Paraguay del BCP, en el caso de Argentina el BCRA, SBS en Perú, etc., sino también desde el punto de vista de los datos. Yo no sé si ustedes tienen en cuenta cómo es que ha variado en los últimos años el enfoque de riesgos, ¿sí?, en donde tenemos, desde un punto de vista del abordaje a riesgos, sobre todo dentro de la industria bancaria, el riesgo en función del dato.
y pensando más que nada, por ejemplo, en Argentina tenemos una comunicación de nuestro Banco Central que se llama A6375, que está disponible, pueden descargarlo, es público, en donde hay un enfoque de la gestión de terceros tecnológicos por sobre servicios que le venden a los bancos, en donde el control está enfocado en el dato. ¿Qué tipo de datos son los que se utilizan en la prestación de ese servicio que el banco contrata, ¿no? Acá también una estadística que quería dejarles, muy reciente de Kaspersky, en donde todo esto que nos lleva a que los bancos, como cualquier otro tipo de industria, hayan tenido que orientarse más, digamos, a lo que tiene que ver con la transformación digital y la innovación, hay un gran volumen de valoración respecto de los incidentes de ciberseguridad, digamos, ¿no? En donde aproximadamente el 61% de estos incidentes tienen que ver con las transacciones en línea que se ejecutan a través de los distintos home banking o servicios o aplicaciones que nos ofrecen los bancos. Esto lo que nos ha llevado es a lo siguiente: ¿y cuáles deberían de ser algunos de los principales objetivos relacionados con la auditoría tecnológica, pensando en el negocio, pensando en nuestros accionistas? En lo que tiene que ver con la confianza digital, básicamente. Ustedes piensen hoy, más allá del gran volumen o el gran nivel de interconectividad que tenemos, en lo que está relacionado con la velocidad de la información o en cómo me llega la información desde distintos medios digitales, redes sociales que hoy se mencionaban, etcétera, ¿no? Entonces, esa confianza digital es muy fácil perderla rápidamente si yo no pienso, inclusive desde el punto de vista de control interno, cuál debería de ser la relación entre la necesidad que tiene el negocio de innovar tecnológicamente y cuál es la tecnología que yo le voy a aplicar al negocio que realmente él esté preparado para poder llevarla adelante. Cuando digo que él esté preparado, es que la dirección entienda y se sensibilice con cuáles son los riesgos respecto de la tecnología y de los datos que se utilizan, y que las áreas tecnológicas también estén preparadas para el desarrollo y para el monitoreo de ese tipo de soluciones y de los datos que están disponibilizando a través de estas nuevas tecnologías, ¿no? Esto de alguna manera me obliga a tener que pensar desde este lugar, desde un ambiente corporativo, ¿no? O sea, esto es un poco lo que nos vino pasando en los últimos 15, 20 años respecto de distintos frameworks como COVID o distintos, digamos, estándares de seguridad como lo es ISO 27000, en donde saben que a partir del 2008 en adelante y en lo que tiene que ver con digamos, la evolución de los procesos dentro de las organizaciones, todo ha evolucionado en función de procesos y desde un punto de vista corporativo, digamos, ¿no? Esto lo que me lleva a ver es que tiene que haber una relación entre aquello que yo planteo desde lo que es mi control interno en relación a los planes de negocio que establece la organización y, digamos, aquellas cuestiones que están asociadas como consecuencia para poder llevar adelante los objetivos de la organización, las áreas de tecnología y las distintas áreas de negocio, ¿no? Entonces, desde este lugar, yo lo que voy a ver es un mapa muy similar al que les muestro, en donde tengo por un lado lo que me establecen las necesidades de cumplimiento de la organización respecto de distintas regulaciones, el marco de control interno establecido por COSO y
todo lo que tiene que ver con el gobierno de tecnología desde el punto de vista de algún ejemplo como lo es la ISO 38500 o lo que se inició a partir de COVID-5 y actualmente estamos en la versión de COVID 2019, que lo que hizo fue, digamos, optimizar, digamos, el manejo de un framework integral a través de lo cual establezco el uso de determinado tipo de estándares, como lo son el marco de 27001 desde el punto de vista de seguridad de la información, 20000 gestión de IT o 22301 continuidad de negocio, ¿no? Esto es lo que me lleva a tratar de entender cuando me extraigo de la parte tecnológica, digamos, y entro en lo que tiene que ver con auditoría, es que ya desde la nueva revisión de COSO en el 2016 y dentro de lo que tiene que ver con las líneas de defensa que tiene el negocio para poder proteger casualmente su negocio, encontramos en esta segunda línea de defensa lo que tiene que ver con seguridad de la información, ¿no? Y desde este lugar es donde en el uso de nuevas tecnologías y de lo que tiene que ver como interconectividad con Internet o distintos vínculos y asociaciones, digamos, inclusive hasta entre empresas con terceros, ya sea un proveedor crítico de la organización o un socio de negocios en donde las aplicaciones interactúan entre sí, tengo que empezar a ver determinado tipo de cuestiones asociadas a controles que me permitan gobernar y llevar adelante una planificación adecuada, una planificación estratégica de lo que tiene que ver con lo que desde API en BDO denominamos cubo de gobierno tecnológico, ¿no? En donde básicamente tengo que entender el entorno de la organización, cuáles son sus necesidades de cumplimiento, cuál es su cultura y su madurez interna, qué objetivos son los que se plantean y cuáles son los objetivos de sus clientes, cuál es la expectativa que tienen sus clientes, para saber en qué grado a esto le voy a aplicar tecnología y a su vez qué grado de gestión le tengo que aplicar a esto, cómo voy a gobernar la tecnología en función de esto, ¿no? Principalmente teniendo en cuenta en que, por lo menos en nuestra experiencia, tanto en lo que hemos auditado como en lo que nos ha tocado abordar desde el área de ciberseguridad y forencia digital que tenemos en API, respecto de incidentes de ciberseguridad, la mayoría de los incidentes son de temas técnicos, pero puntualmente la falla estuvo en la gestión, no en lo técnico, ¿sí? Lo técnico termina siendo una resolución, pero pasó algo, o no pasó algo, mejor dicho, a través de lo cual lo técnico, digamos, terminó siendo el error porque hubo una gestión previa que no se llevó adelante adecuadamente. Como ejemplo de esto, saben lo del WannaCry, fue un incidente del 2017-2018, a través del cual fue de impacto a nivel global, pero que básicamente el error estuvo en un tema técnico que no fue resuelto desde la gestión, básicamente, y tenía que ver con un parche de seguridad en un sistema operativo, digamos, ¿no? Entonces, estas cuestiones son las que desde el punto de vista de la auditoría también tengo que empezar a ver y tengo que empezar a entender, ¿no? Por eso un poco la relación y algo a través de lo cual desde hace años, desde lo que tiene que ver con la parte de gobierno de Haití, se viene diciendo, es que tanto el plan de sistemas como el plan de seguridad tienen que formar parte del plan de negocio, porque es la forma en la que yo tengo de alinear las distintas necesidades, tanto en la gestión de disponibilidad de la tecnología como de la protección de esa tecnología y en consecuencia del negocio, voy a poder llevar adelante. Y esto lo voy a hacer a través de la integración de una visión integral, inclusive desde aquello que yo como auditor voy a revisar,
en las distintas gestiones que yo sé que tienen un impacto más corporativo dentro de la organización, ¿no? Como obviamente lo son la gestión de riesgos, la gestión de cambios, la gestión de incidentes y principalmente la gestión de proyectos. Hoy por hoy hay áreas no tecnológicas de la organización que desarrollan un proyecto interno dentro de la compañía pensando en el uso de tecnología y no necesariamente en ese inicio del proyecto consultan a la gente tecnológica y a la gente de seguridad para saber si están tomando una buena decisión o si están viendo bien ese proyecto en particular. Por eso una de las cuestiones que deberíamos de tener en cuenta dentro de nuestros ciclos de auditoría es el hecho de poder analizar la implementación de la tecnología en los procesos de negocio ya desde el proyecto. Tendría que establecer una auditoría a cómo es que se desarrolla la gestión de proyectos, ¿no? Acá hay algunos temas en donde les dejo este breve listado respecto de la exposición, digamos, de este tipo de riesgos, con un enfoque desde lo estratégico y otro enfoque desde lo operativo y de cumplimiento, pero también tiene que ver desde el punto de vista estratégico qué metodología es la que va a utilizar la organización para llevar adelante sus proyectos tecnológicos, ¿sí? Y esto puede impactarle a la parte de auditoría, como bien lo comentaba Andrés. Yo puedo establecer, digamos, metodologías ágiles para poder llevar adelante mis proyectos en general, tanto sean de negocios como tecnológicos. Lo que yo no me puedo olvidar es de aquellas cuestiones regulatorias que tengo que cumplir, ¿sí? Dentro de lo que tiene que ver con, en este sentido, es como nos estábamos viendo, y la mayoría de ustedes conocen, la metodología Agile no es que no prevea documentación, prevé la documentación justa y necesaria, pero digamos, no, lo que no hace es no la prioriza en particular, inclusive en su comunicación, digamos, ¿no? O sea, promueve el relacionamiento entre las personas, pero yo llego a un punto en el cual tengo que documentar, tengo que tener mi mapa de aplicaciones. Imagínense, aunque sea una fintech, un banco que deba llevar adelante determinado tipo de necesidades de cumplimiento por el ente regulador, en donde tengo que tener un mapa de aplicaciones para poder gestionar y poder asegurarme de que una aplicación mantiene la integridad de la información, tengo que saber dónde empiezan y terminan los módulos, etc., ¿no? Entonces, desde ese lugar, y pensando en la gestión de la tecnología, cómo se desarrollan los distintos tipos de proyectos, independientemente de la metodología, que es algo adicional que tiene que aprender el auditor, yo tengo que partir de lo básico. Tengo que partir, y uno de los ejemplos que promulgo generalmente es el hecho de, fíjense los sistemas de gestión, 27.000, 20.000, 22.301, a través de los cuales puedo manejar un mapa como el que les estoy mostrando, ¿no? En donde yo entiendo, por un lado, cuál es la necesidad del negocio. Yo, para poder diseñar un servicio o un producto tecnológico, tengo que entender el negocio, tengo que entender cuál es la aplicación que el negocio le va a dar a ese proceso tecnológico dentro de su proceso de negocio. Por lo tanto, a partir de ahí voy a empezar a manejar distintos tipos de catálogos de servicios de soporte que hacen a ese servicio crítico del negocio en particular, cómo se van a gestionar los distintos niveles por ejemplo, lo que se suele hablar de los SLA de respuesta, ¿sí? Tanto de disponibilidad como de respuesta ante distintos tipos de incidentes, y de cómo se van a prestar esos servicios tanto a nivel interno como externo en el caso de algún cliente externo al banco, ¿no? ¿Cómo gestiono mis proveedores? Hoy por hoy cobró mucha fuerza esto ya desde la época de la 17799, perdón,
ahí se ven un poco los 30 años, pero digo, hace más de 20 años que venimos hablando del control de la gestión de proveedores y hoy toma un énfasis importantísimo porque hoy hasta contratamos servicios de ERP en la nube. Dejamos todo en la nube, inclusive hasta los datos de nuestros clientes, para aquellas empresas que contraten este tipo de servicios, pero posiblemente no estamos poniendo los controles necesarios para poder saber si mi proveedor, primero, está alineado con la regulación en general y además si está alineado con la regulación interna de mi organización, ¿no? Por eso también lo que se hace foco en este sentido es en lo que tiene que ver con la gestión de la seguridad. Hoy por hoy un auditor que sobre todo esté orientado a la auditoría de IT tiene que pensar en cómo se gestiona la tecnología y cuáles son los principales beneficios, fortalezas y debilidades en las metodologías a través de las cuales se utiliza la tecnología. Y obviamente, hablando de esto, tener en cuenta temas que están relacionados con la capacidad, la disponibilidad y la continuidad de estos servicios de IT, ¿no? Por eso, bueno, acá también les dejo respecto también del enfoque de seguridad. Yo creo que una de las cosas que sobre todo, además de esto que les comentaba, el auditor tiene que tener en cuenta la sensibilización que tiene respecto de los datos y de cómo es que se gestionan los datos en distintos tipos de procesos. Y a nivel de ejemplo, no solo relacionado con la 27001 y los controles que surgen a partir de la 27002 respecto de la segregación de funciones en los temas de seguridad, sino también en el tratamiento y en la gestión en general de la seguridad. También COVID 2019, que es un framework de gobierno de tecnología e información, e ITIL e ISO 20000, que están relacionados con servicios de tecnología, nos hablan de seguridad y de cómo gestionar la seguridad en esto, ¿no? Respecto de esto, hay, digamos, riesgos y un poco con este mapa que quería acercarles, hay riesgos respecto de la auditoría en donde crecen en función de cuanto más se va informatizando la organización, digamos, ¿no? Principalmente teniendo en cuenta que si yo automatizo, innovo y transformo digitalmente cada uno de mis procesos de organización sin establecer inicialmente o sin identificar a lo largo del proyecto de transformación digital cuáles van a ser los distintos hitos de control, los distintos registros que me van a posibilitar identificar que ese hito de control se cumple en forma eficaz y eficiente, y que voy a tener la documentación adecuada, la justa y la necesaria, pero la adecuada, para poder establecer que ese proceso transformado digitalmente cumple con lo que requiere el negocio, voy a tener, digamos, una falta y voy a verme con temas relacionados con incumplimiento y me voy a ver apurado de alguna manera con el negocio, lo que me va a provocar errores, indefectiblemente, digamos, ¿no? Y en este sentido es un poco que no se trata de un tema de poner palos en la rueda, sino que lo que se trata es de poder sensibilizar al negocio para que en su búsqueda de calidad y de cumplimiento frente a una mayor presión regulatoria, a necesidades de los clientes, el volumen de información que se manejan, inclusive dentro de las empresas en donde hoy por hoy se están aplicando soluciones de Big Data, etcétera, digamos, exige de una manera exponencial a las organizaciones a tener que pensar en 360 en cada uno de sus procesos con una visión de seguridad y de ciberseguridad y en función de los datos que se gestionan, ¿no? Y sobre todo, a empezar a ver
a abrir su visión en dos partes, ¿no? Hay un tema que inclusive Josefina comentaba dentro de su charla, que tiene que ver con los temas de las necesidades de la integridad de la información, en cómo se maneja esta información, ¿no? Entonces, si yo no pienso en auditar la gestión de proyectos, en auditar con una visión o con una cabeza pensando en ciberseguridad, en seguridad de la información, una de las cosas que voy a estar dejando como puerta abierta en la parte de riesgos internos es la integridad de la información que estoy manejando. Y en el hecho de poder tener la cantidad de registros y logs, había una pregunta que le habían hecho a Josefina respecto de qué cosas son las que me respaldan determinadas cuestiones, sobre todo ante un fraude, ¿sí? Es los logs que me dejan las aplicaciones, los logs que me deja un sistema operativo, un motor de base de datos, respecto de cómo es que fue evolucionando esa información, etcétera, ¿no? Y fue siendo utilizada. Entonces, esto, si yo no tengo en cuenta un previo análisis de cada una de las herramientas que voy a utilizar para evolucionar, digamos, a mis procesos de negocio, voy a estar teniendo posiblemente algún problema de integridad de datos que va a devenir en un problema de disponibilidad, porque yo voy a tener que bajar esa aplicación o esa herramienta que estoy utilizando. Y además, desde el punto de vista de auditoría, también a nivel de integridad, si yo estoy utilizando, por ejemplo, alguna herramienta para automatizar mi proceso de auditoría, también tengo que revisarlo con el mismo criterio. Porque obviamente la auditoría se basa en la integridad de la información que obtiene. Y la integridad y, digamos, y el análisis va a ser confiable en función de yo poder asegurarme que estoy partiendo de la base de datos íntegros, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que tiene que ver desde el punto de vista interno y que tenemos que tener en cuenta para poder revisar nuestros ciclos de auditoría y poder ver qué es lo que hoy estamos auditando, ¿no? Por el otro lado, también a nivel de riesgos externos, es el hecho de saber cómo se gobierna la tecnología a través de la cual yo estoy tratando datos de terceros, ¿sí? Esto ha ido evolucionando hoy por hoy, en donde mencionábamos temas de datos de tarjeta, por ejemplo, datos bancarios, datos personales. Hoy estamos manejando en un ambiente que no es el de salud, datos sensibles de las personas, como por ejemplo los datos biométricos. Yo hoy puedo acceder a mi home banking con el escaneo de mi rostro, por ejemplo. Estoy accediendo a espacios físicos con el dato biométrico de mi huella digital. Todo esto fue contemplado en las actualizaciones que tienen que ver con GDPR, la mayoría de las leyes, digamos, desde lo que tiene que ver con protección de datos personales, con la categoría de datos sensibles. Entonces, ¿cómo hoy estamos viendo cada uno de los procesos de soporte, de monitoreo? Por ejemplo, un servicio de monitoreo de protección que es soporte a la seguridad de la información son las cámaras de CCTV y los controles de acceso a los distintos lugares. Tenemos que poner una auditoría a la protección de esos datos, ¿sí? En la mayoría de los países, por lo menos lo que yo fehacientemente conozco acá en Argentina, el dato biométrico respecto de lo que tiene que ver con las filmaciones de CCTV, se pone un cartelito en donde se le avisa a la persona que está siendo filmada. Y no tiene que ver simplemente con una cuestión de que esa persona se entere, sino que tiene que ver con un requisito regulatorio, digamos, ¿no? Desde el punto de vista en lo que tiene que ver en las instituciones bancarias de Paraguay, yo he trabajado inclusive desde el inicio de la publicación del Manual de Control Interno Informático con algunas entidades de Paraguay, de la misma manera que lo he hecho oportunamente con el BCP.
Eh, Temas que están relacionados y surgen de este manual de control interno respecto del uso de la tecnología en cada uno de los procesos, ¿no? Y tiene dos visiones, ¿no? Estamos hablando de un enfoque de este manual de control interno desde el punto de vista de riesgo tecnológico, a través de los cuales tiene un enfoque de gobierno de la tecnología, por un lado, cosas que yo veo con la gerencia de sistemas, como lo hemos hecho oportunamente en alguna organización, en donde hay determinado tipo de requisitos y de puntos que están asociados y alineados a COVID, ¿sí? O sea, tiene un claro alineamiento respecto de COVID. Y después, por el otro lado, también para poder implementar un área de seguridad de la información, el hecho de orientarlo en lo que tiene que ver con la implementación de controles respecto de ISO 27002. Ahora bien, esto, ¿cómo debería de complementarlo? Hay algo dentro de lo cual, dentro de todo este marco, estoy viendo es que hay cuestiones, saben que seguridad de la información es el paraguas que hace a los 4 principales dominios de la seguridad, que tiene que ver con seguridad organizacional, seguridad física respecto de la información, seguridad lógica respecto de la información y seguridad legal en los contratos de servicio, en los contratos entre empresas, etcétera, respecto de la información, ¿no? Y en el caso de lo que tiene que ver con la 27032, que tiene que ver con ciberseguridad, la ciberseguridad y la seguridad informática es una parte dentro de lo que es el dominio de seguridad lógica en la 27001 como paraguas, ¿no? En donde la definición rápida para lo que tiene que ver con ciberseguridad es la interconexión de hardware y software a través de un medio como lo es Internet con la participación de las personas, digamos, ¿no? Yo acá les dejo, digamos, un par de definiciones de ISACA, como para que lo puedan tener en cuenta. Pero una de las cosas que tenemos que tener en relación con esto, y más que nada desde el punto de vista conceptual, es cómo es que se integra dentro de la seguridad de la información el hecho de la aplicación de nuevas tecnologías y de la evolución de Internet hasta hoy con nuevos servicios aplicativos y con nuevos datos que estamos involucrando en esta gestión de la tecnología, ¿no? Teniendo en cuenta siempre que cuando hablamos de seguridad de la información estamos incluyendo lo que tiene que ver con seguridad informática y ciberseguridad, nada más que desde un punto de vista, digamos, más tecnológico con respecto a los últimos dos. Y en lo que tiene que ver con los ciclos de auditoría que abordamos habitualmente, y en este sentido empieza un poco lo que les quería explicar de cómo me perfilo mi auditoría actual dentro de un banco tradicional para poder pensar en una fintech o en cómo ese banco tradicional empieza a tener otro tipo de servicios tecnológicos que necesito auditarlos de otra manera, ¿no? Dentro de lo que habitualmente nosotros, por eso acá van a ver mencionada, por ejemplo, la comunicación A5374 es uno de nuestras comunicaciones de nuestro Banco Central, a través de lo cual se establecen, digamos, cuáles son las necesidades o requisitos de revisión respecto de las terminales de servicio, los cajeros automáticos, las distintas plataformas de pago que pueda llegar a utilizar un banco, etcétera, ¿no? Inclusive en banca telefónica o lo que tiene que ver con los POS a través de venta, para ventas de tarjeta, ¿no? Punto de venta de tarjeta. Ya desde este lugar, una de las cosas que tenemos que enfocarnos cuando nos abordamos esta comunicación, por ejemplo, de la misma manera, cuando vemos el marco de control interno que tiene el BCP, es de cómo podemos ir estableciendo una analogía, cuestiones comunes
dentro de lo cual identificar esos controles que están relacionados con ciberseguridad, digamos, ¿no? En donde podemos ver que a través de cada uno de estos activos que tiene el banco para poder manejar en forma digital sus transacciones, sus procesos, tiene una relación con distintos tipos de requisitos y principalmente enfocado en el tipo de datos que se tratan, digamos, ¿no? Desde este lugar nosotros una de las cosas que hicimos y les quería dejar como ejemplo de abordaje básicamente, es el hecho de poder alinear una norma, una guía, como lo puede ser la NIST, ¿sí? Hoy, ya desde hace, en febrero, marzo, la NIST sacó ya la versión 5 de su publicación especial 853. Para aquellos que no la conocen, la NIST es una secretaría del gobierno de los Estados Unidos que, digamos, se enfoca en todo lo que tiene que ver con tecnología y seguridad y ciberseguridad para las entidades del Estado. Pueden entrar en nist.gov, van a tener un montón de documentación, todas las guías de ellos publicadas en forma gratuita para poder descargarlas. Pero una de las cosas que hicimos fue el hecho de poder abordar cada uno de los controles de la familia de esta norma NIST y alinearla con los ciclos de auditoría que tengo actualmente hoy dentro de alguno de nuestros clientes, por ejemplo, ¿no? Y en función de ese mapeo, yo voy a poder identificar cuáles son actualmente los controles de ciberseguridad que estoy teniendo en la entidad y poder poner en un ciclo de ciberseguridad, dependiendo del resultado que les dé, obviamente, ¿no? Se puede segregar si no, pero podría llegar a poner en un solo ciclo de ciberseguridad aquellas cuestiones que hoy no estoy abordando desde lo que venía haciendo en forma tradicional, ¿no? Dentro de lo cual puede llegar a estar este tema de la gestión de proyectos a través de metodologías agile o algún otro tipo de metodología ágil, digamos, ¿no? Básicamente lo que voy a abordar y cuáles serían los principales puntos a tener en cuenta en función de esta cuestión es el hecho de que se mantengan y se puedan implementar y se implementen las políticas adecuadas del banco, ¿sí? Aquellas cuestiones, ustedes saben que el marco normativo del banco no hace más que reflejar las cuestiones que regulatoriamente me da mi banco central para que yo cumpla. Entonces, esa es una de las cosas que yo tengo que prever, no solo desde el punto de vista interno, sino también que mis proveedores tecnológicos lo tengan, ¿no? Prever auditorías en la contratación, establecer acuerdos en la contratación de terceros, sobre todo cuando están involucrados en algún proceso crítico que afecta principalmente a la parte regulatoria y a la protección de datos. Acuerdos por escrito, donde queden bien especificadas cuáles son las responsabilidades. Otra de las cosas que debería de revisar y de auditar es que en la lista de proveedores críticos yo pueda determinar a qué proceso está asociado ese proveedor, con qué tipo de servicio, con qué tipo de niveles de protección de los datos para ese servicio en particular y cuáles son determinado tipo de consideraciones, principalmente en lo que tiene que ver con la gestión de incidentes. El proveedor está al tanto y está asociado con la gestión de incidentes interna al banco, ¿no? Ustedes piensen que qué pasaría si yo como entidad contrato a un tercero para que gestione una parte de mis procesos de negocio y a ese tercero lo atacan con un ransomware y le encriptan toda la información de mis clientes. Porque yo justo lo que le di como para que gestione a través de su servicio es eso, ¿no? ¿Cómo es que él se va a comunicar conmigo? ¿Cómo se escalan los incidentes? ¿Cómo se van a resolver? Si el proveedor se va a referir o va a estar alineado a cómo manejo mis incidentes. E imagínense una situación inclusive ante fraude, en donde yo le esté dando a un proveedor, por ejemplo, la contratación en un servicio SaaS, que es un servicio de nube,
en el cual el proveedor me ofrece toda la plataforma, almacenamiento de datos y todo, y hay un fraude. Alguien cambió determinado tipo de reglas de negocio en la aplicación, hay un fraude, pero no se constataron determinado tipo de acciones que se hicieron sobre la base de datos, no tengo logs y todo, que es un poco lo que comentaba Josefina en la charla, ¿no? Entonces, bueno, estas son cuestiones que tengo que tener en cuenta dentro de mi auditoría. Ahora, esto requiere que yo me vaya armando de un equipo y que a su vez no solo necesariamente tengo que tener todo en auditoría, ¿sí? O sea, no, debería armarme con todo esto que yo les comenté, un equipo con distintos tipos de especialistas, sino que también podría llegar a ver de apoyarme, por ejemplo, en un área de seguridad. Esto yo lo he practicado en alguna de las organizaciones en las cuales nos ha tocado ser auditores, e inclusive ni siquiera auditores, también implementando áreas de seguridad. Cuando implemento controles de 27002, una de las cosas que yo personalmente he hecho es reunirme con el responsable de auditoría interna, mostrarle cómo van a ser mis controles para que él pueda auditar mis controles de auditoría, de control a seguridad de la información, para poder estar alineados en lo que tiene que ver con la eficiencia y eficacia de mis controles. Y a su vez yo lo que hice fue implementar mis controles de seguridad sobre la base del monitoreo que hace IT. Por lo tanto, y esto un poco lo que comentaba Andrés, de la necesidad, sobre todo hoy por hoy, en el uso de la tecnología en el negocio, que tiene que ver con este entorno colaborativo que se tiene que armar, en la cual a través hay que armar un Scrum, digamos, para poder hacer de esto, digamos, algo más colaborativo. Teniendo en cuenta principalmente en la elección de qué base tecnológica es la que voy a utilizar y cómo es que voy a implementar cada una de las soluciones, ¿no? Sea una implementación, por ejemplo, en el uso de herramientas, hasta para auditar de internas, o que las voy a contratar a un tercero, sobre todo en el caso de que si yo en la auditoría voy a aplicar Big Data o voy a aplicar inteligencia artificial o voy a aplicar BI, por ejemplo, ¿no? A través de la cual yo puedo llevar adelante y obtener un resultado mucho más óptimo y mucho más rápido, ¿no? Esto lo que me lleva es que hoy por hoy tengo que pensar en una evolución de la auditoría en donde no me tengo que olvidar de la historia, de que arranqué siendo generalista y pensando únicamente en el cumplimiento, porque el cumplimiento es algo que se mantiene a lo largo del tiempo, pero sí viendo en cómo preparar a mi gente, en cómo preparar a mi equipo de auditoría con el hecho del uso y que vayan pensando en cómo automatizar determinado tipo de procesos y pensar además cómo tengo que prepararlos en función de las nuevas tecnologías. Imagínense ustedes haciendo una auditoría de una aplicación Android que se colocó en un celular que alguien desarrolló, en donde obviamente yo no voy a conocer código, digamos, ¿no? No voy a conocer cómo es el código de desarrollo, pero sí tengo que tener en cuenta cómo es el proceso, el ciclo de vida de desarrollo. Y dentro de ese ciclo de vida de desarrollo, habitualmente llamado SDLC, dentro de ese ciclo de vida de desarrollo, ¿cuáles son los hitos que debería de tener de control una gestión de proyectos para poder validar de que esa aplicación puesta en un smartphone y evolucionando datos sensibles o datos confidenciales es algo que es seguro, confidencial e íntegro, además, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el hecho de reorientar el rol del auditor, teniendo en cuenta, digamos, cómo ir conformando mi equipo de auditoría, cómo voy a automatizar a través del uso de lo que les decía recién, qué herramientas son las que voy a utilizar para esto, teniendo en cuenta
las principales directrices que están relacionadas con la digitalización, si es que yo pienso en digitalizar mi proceso de auditoría, ¿no? El hecho de estandarizar, digamos, no tener, digamos, temas diferentes para cada uno de los ciclos de auditoría, siempre pensar en la estandarización. Uno de los riesgos que hay en el uso de la tecnología es que siempre aparece algo nuevo y hay gente que tiene la tendencia que todo lo nuevo lo voy metiendo dentro de mi bolsa. El mantener capacitada a la gente. El hecho de que si estoy tomando un nuevo integrante dentro del equipo, en lugar de capacitar a alguien dentro del equipo, esa persona ya tiene que entrar con el concepto y la concepción de ser semilla dentro del equipo, ¿sí? Eso de alguna manera es uno de los pequeños actos que nos convierten en líderes de nuestros equipos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta estas cuestiones. ¿Cuáles son los perfiles que deberían de tener cada uno de los principales roles dentro de un equipo de auditoría? En donde obviamente tengo que tener gente con conocimiento en herramientas de software para el negocio, como lo son los ERP, los CRM, de la misma manera que con conocimiento de Big Data, de gobierno de datos, etc. Una de las cosas que es importante, y me olvidaba de comentarles, es que tengan en cuenta que cuando utilizan Big Data y utilizan fuentes de información, y como decía Josefina, una de las grandes fuentes de información que tenemos es Internet, lo que no tenemos que perder de vista en relación al cumplimiento es lo que hacemos con esos datos, ¿sí? Y sobre todo en legislaciones en donde el uso de los datos es muy complicado. Entonces, el hecho de poder tener un gobierno de datos, donde se establezcan específicamente la clasificación de sus datos y tenga bien definido el objetivo de uso de los datos, es lo que me va a poder garantizar, inclusive en la auditoría, el hecho de poder utilizar en forma segura los datos con cualquier tipo de herramienta o con cualquier tipo de metodología en las distintas gestiones, inclusive en la auditoría, ¿no? Bien, herramientas, acá como ejemplo, desde el punto de vista de herramientas de gestión interna de las organizaciones, lo que ya conocemos, ERPs, CRMs, etc. Y algunas cuestiones que están asociadas a herramientas de cómo gestionar los procesos de auditoría, ¿no? Desde herramientas de reconocimiento óptico hasta analytics, lo que mencionábamos de Big Data, BI, etc. Por el otro lado, tener en cuenta también, así como yo pienso la madurez de mi organización respecto del uso de la tecnología, también se manejan tiers para los equipos de auditoría, respecto de cómo estén preparados y del tipo de herramientas que utilicen en las auditorías. Entonces, acá también yo les dejo, digamos, 3 niveles como información básica, digamos, a través de la cual ir viendo, primero, en qué lugar estoy ubicado y segundo, a dónde pretendo ir. El a dónde pretendo ir, estamos de acuerdo que el nivel 3 lo queremos todos, digamos, ¿no? El problema acá son dos a pensar. Una, principalmente qué tipo de evolución yo necesito para poder llegar al nivel 3. Y el segundo, que desde mi punto de vista es el más importante, es si mi organización está preparada para que yo tenga este nivel 3. Y agregaría un tercero que tiene que ver con una cuestión económica, es, ¿mi organización requiere que yo esté en un nivel 3 desde el punto de vista de auditoría? Entonces, ahí hay un tema en donde una de las cosas que también promulgo generalmente es de tener esta visión corporativa de la organización, ¿no? En no crecer en forma desbalanceada desde distintas áreas, inclusive la auditoría. Algunos riesgos y beneficios que tiene el hecho de automatizar auditoría, obviamente la fiabilidad y la disponibilidad, pero la fiabilidad del dato y de la auditoría la voy a conseguir si yo establezco
una revisión y herramientas adecuadas que me permitan asegurar la integridad del dato, obviamente, ¿no? Por eso, de alguna manera, digamos, el hecho de que, si bien es una ventaja, tengo que tener en cuenta esta cuestión de la fiabilidad, que no esté incumpliendo regulatoriamente al utilizar herramientas de BI, de Big Data, fuentes de información en la auditoría. ¿Sí? O sea, por más que lo esté usando para auditoría, el uso de los datos tiene que estar dentro del marco regulatorio de la organización. Obviamente todo esto me va a dar mayor eficiencia, efectividad, va a mejorar la calidad de los resultados, voy a poder obtener el resultado más rápido. Digamos, el enfoque que les estoy proponiendo es lo que les mencionaba Andrés, les va a permitir indicar en forma periódica determinado tipo de resultados. Me va a permitir prácticamente trabajar en dashboard. ¿Sí? El hecho de poder ir evolucionando y ver de cómo evoluciona mi abordaje a riesgos. Obviamente para esto tengo que tener el apoyo de la dirección y de la gerencia. Tengo que seleccionar los datos. Esto viene respecto de lo que les mencionaba cuando hablábamos de los tier de auditoría. Tengo que ver qué peso de auditoría le estoy poniendo a cada proceso de negocio. No para todos tiene que ir con todo, digamos, ¿no? El hecho de la figura que gráficamente ponemos, matar una mosca con un cañón, hay que verificar eso también, digamos, ¿no? Revisar estos temas con la gente de tecnología, porque una de las cosas que necesitamos entender como auditores no es solo el negocio, tenemos que entender la tecnología también, porque de alguna forma, por lo menos yo, inclusive hasta como auditor me pongo en ese lugar, que soy como una especie de interfaz, digamos, entre la tecnología y la dirección, que hablan dos idiomas totalmente diferentes. Poder identificar los responsables adecuados para cada uno de los ciclos de auditoría y para llevar adelante cada uno de los procesos, asegurar calidad, obviamente, como lo veníamos diciendo, y coordinar siempre estas cuestiones con el resto de los auditados, ¿no? O sea, inclusive esto yo lo reforzo, más allá de que es una obligación, lo reforzamos mucho cuando doy el curso de certificación de auditores de sistema de gestión, la comunicación constante con el auditado y el hecho de, digamos, que esté al tanto de cuál va a ser el abordaje de la auditoría y también con las herramientas que se va a utilizar, ¿no? Bien, como conclusión, una de las cosas que, digamos, tenemos que ver dentro de nuestros equipos en general, que no, digamos, cambiar esta forma del auditor de checklist para que pase a ser un auditor de procesos, que tenga una visión integral respecto de esto, que conozca del negocio y que conozca de tecnología y poder entrenar a su vez al equipo auditor con cada una de las herramientas, digamos, que nos disponibiliza hoy el mercado desde el punto de vista de Data Analytics, Big Data, BI, etc., ¿no? Y en función de esto, desarrollar nuestro plan estratégico de auditoría, porque van a ver que con este enfoque le van a poder dar una visión tanto de gobierno corporativo como de gobierno corporativo de la tecnología. Vamos a poder, digamos, unir una cosa con otra, que es lo que básicamente el negocio nos requiere, a veces sin darse cuenta, pero es lo que requiere, ¿no? Así que bien, esto ha sido un poco la charla de hoy, básicamente, digamos, tener en cuenta que una de las cosas que tenemos que crear a partir de un poco, en parte casi una metodología que les comenté con algunas recomendaciones, es el hecho de poder hacer del entorno de negocio un entorno auditable, tanto desde el punto de vista de negocio como desde el punto de vista tecnológico, digamos, ¿no? Así que bueno, espero que esto les haya aportado, digamos, algo más a los que ya el resto de los expositores dijeron muy bien. Nada. Solamente felicitaciones, mira, están escribiendo, pero felicitándote, Fabián, por la
espectacular disertación que has tenido. Sí, veo que solamente son felicitaciones, así que gracias. Gracias, Fabián, como siempre. Impecable tu disertación. Y doy fe que Fabián, si lo dejamos hablar, sigue hablando y sigue. Nos encuentra la noche hablando sobre ciberseguridad, ciberriesgo y además que lo hace fácil, lo hace lindo, lo hace atractivo. Uno entiende. La verdad, gracias, Fabi. Un Gracias a encanto tenerte ustedes. como siempre. Gracias, Estela. Gracias, Fabián. Gracias.